¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Hay un tema que ha pasado desapercibido en estas conversaciones que hemos tenido y que me gustaría ponerlo sobre la mesa, porque nos va a llevar a otros que se han presentado en las últimas horas y que tiene que ver directamente con la violencia en este proceso electoral. Un fenómeno que se ha intensificado con el inicio de las campañas electorales en México, en donde se reportan al menos 125 casos de agresiones en contra de políticos. El mapa de la violencia electoral en este proceso se amplía pues casi a diario. Se trata de unas elecciones, las más grandes de toda la historia del país, además de nueva cuenta, no está en juego la presidencia de la República. Los mexicanos asisten a las urnas el 2 de junio para elegir 20.708 cargos a nivel federal y local, incluidas 9 gubernaturas. Y bueno, el país tendrá un total de 99.117.292 personas en su lista nominal. Estos datos que le proporciono en cuestión de agresiones en contra de políticos tendrían que ser motivo de una profunda indignación social. Y la gran pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no ha pasado? Mucha gente te dice es que la sociedad ha normalizado la violencia, es que la sociedad está ocupada en otro tipo de temas. A mí me parece que sin justificar, que quede muy claro, sin justificar la violencia en contra de nadie, es resultado de lo que han hecho los políticos a través de décadas. La poca empatía a lo que pasa con ellos se debe precisamente a la putrefacción del sistema que crearon. Se debe a lo podrido que está la partidocracia en nuestro país. La gente no siente ningún tipo de cercanía hacia una clase política que durante décadas la ha extorsionado, la ha chantajeado, la ha sobajado, la ha sometido, le ha mentido y que hace mucho dejó de ser representante realmente de sus causas. Entonces, cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, es muy común que la gente te diga, Jesús, estaban involucrados, estaban metidos con el narco desde hace mucho tiempo, o el narcotráfico, tal cártel los está financiando. Entonces, ¿por qué voy a sentir yo algún tipo de preocupación cuando son personajes que se han corrompido durante mucho tiempo? Eso en muchos de los casos. En otros sí se ha dado de personajes que han buscado hacer un cambio, se vuelven una piedra en el zapato del crimen organizado, del verdadero crimen organizado, y este manda a sus cárteles a ejecutarlos. El caso concreto, lo que pasó, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en donde un aspirante, precisamente alcalde, no de Chilapa, si no mal recuerdo, fue ultimado porque entre sus planes se sabía que estaba a combatir a fondo a los ardillos y sacarlos literalmente, de la zona. Los ardillos, que usted lo sabe, son los de la familia Ortega, vinculados directamente con el PRD. Hablamos de que Guerrero, hablamos de que Jalisco, hablamos que Veracruz son las entidades en donde más se ha presentado este tipo de violencia. Y ese es uno de los puntos que vale la pena siempre discutir. ¿Por qué? ¿Por qué no causa tanta indignación, tanto coraje, tanta preocupación? ¿Por qué no causa solidaridad? Pues porque tristemente los políticos fueron construyendo una imagen, fueron construyendo un púlpito desde donde miran a la ciudadanía. Esa ciudadanía los observa lejanos, los observa como responsables de la tragedia que día con día viven muchos paisanos y paisanas en diferentes puntos de la República Mexicana a causa precisamente de la violencia que termina socavando a muchos de los que la permitieron o hasta la generaron. Entonces, por supuesto, pero por supuesto que son ellos los responsables de esa falta de empatía por parte de la ciudadanía. Y usted lo nota cuando hay un político que logra esa empatía con la gente lo arropa, la gente le cree, la gente lo apoya, la gente está consciente de quién es él. Pero hay muchos otros que dejan muchísimo, pero muchísimo que desear. Y esto nos lleva, hablando de violencia, a este video espeluznante, si ustedes me lo permiten, que bueno, por supuesto no se los vamos a poner aquí ni mucho menos, de un personaje, de un hombre
al que un grupo armado en Guanajuato degolla, literalmente, y antes de que terminen con su vida, el hombre denuncia que la policía de Celaya, Guanajuato, es la que está halconeando las tiendas y el que lleva a cabo el cobro de derecho de piso, ¿no? Y que obviamente están apoyando al Partido Acción Nacional para que sigan robando, ¿no? Y sigan, por supuesto, extorsionando al Partido Acción Nacional, tanto a nivel local como a nivel estatal. Un video que fue manipulado, por cierto, por Pedro Ferriz, ¿no? Híjar, quien lo quiso presentar como un hecho de responsabilidad de Morena, cuando en realidad el testimonio de la ahora víctima, pues deja muy en claro quiénes son los responsables del crecimiento del narcotráfico en Guanajuato. Uno de los argumentos por lo regular es que el narcotráfico es un delito federal, pero desde hace muchos años, los gobernadores de diferentes siglas partidistas tienen una responsabilidad bárbara en el fortalecimiento de estos grupos criminales. En el caso concreto de Guanajuato, es una entidad gobernada desde hace demasiado tiempo por el Partido Acción Nacional, que siempre ha presumido de su crecimiento económico, ha presumido de su desarrollo, pero en realidad es una entidad sumergida en la violencia desde hace mucho tiempo, una entidad al que le creció un cártel, ¿no? Como fue el cártel de Santa Rosa de Lima, una entidad en donde el crimen organizado local necesitaba precisamente a este grupo para poderle disputar de manera bélica al cártel de Jalisco Nueva Generación, que representa los intereses del Peñato, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el huachicoleo y con la distribución, por supuesto, y tráfico de drogas, así como también la extorsión y el lavado de dinero. Carlos Amarripa, quien ha sido fiscal de la entidad desde hace ya más de 10 años, he visto pasar por lo menos a dos gobernadores, ha sido uno de los grandes protectores de la delincuencia. El PAN ha mostrado precisamente que su manera de gobernar tiene que, tiene que ver directamente con ese concepto mafioso de crear grupos paramilitares o paracriminales para que hagan el trabajo sucio del Estado y con ello logre controlar al crimen organizado. Algo similar a lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa, muy, pero muy similar y que se replique en Guanajuato. Entidades como Guanajuato, Tamaulipas, aunque ahora Tamaulipas sea gobernada por Américo Villarreal, en la misma Sinaloa, por supuesto que durante muchos años fue gobernada por el PAN, por el PRI principalmente y ahora por Morena, se han convertido los gobernadores en gestores del crimen organizado, en administradores de empresarios. Y en el caso concreto de Guanajuato, confirman que ese modelo policíaco que quiere regresar Xochitl Gálvez es un fracaso monumental. No funciona, no funciona. Lo hemos dicho, ahí están las cifras. Mucha gente te dice, es que hoy, por ejemplo, hoy por la mañana me parece uno de nuestros integrantes de la comunidad me decía que lo mejor era aplicar el modelo Bukele, que a diferencia de México que no se hace nada. No, sí se está haciendo, perdón. Yo entiendo que la percepción no es fácil, no es nada fácil de cambiar y que mientras la percepción no cambie, la realidad va a estar en una competencia desleal. Y es que a final de cuentas los datos, sí, claro, hay que reconocerlo. Te ponen en que la cifra de muertos será mayor a la de Andrés Manuel López Obrador que la de Peña Nieto Calderón. Más allá de hablar de una manipulación o maquillaje de cifras con Calderón, tenemos que hablar directamente, por supuesto, nada más ni nada menos que de algo que es determinante para muchos de nosotros, que con Andrés Manuel López Obrador se logró detener el alza, ajá, de los homicidios dolosos y con ello comenzar su disminución, lo cual es sumamente importante. No hay que cacarear como un éxito total, no, pero sí hay que destacar que la estrategia de atender las causas está funcionando para disminuir esos índices de violencia, algo que no ocurre en Guanajuato, en donde la pobreza, en pocas palabras, se ha venido incrementando y sobre todo el tema de las desigualdades para beneficio de esa oligarquía criminal que controla precisamente estos negocios de la delincuencia organizada, afectando sobre todo a grandes sectores a través de la extorsión. Y eso nos damos cuenta porque esta política en materia de seguridad, no, esta política en materia de seguridad que tanto propone Xochitl Gálvez, ha sido un fracaso. Y vemos, por cierto, con esto concluyo, vemos a una Xochitl Gálvez, no sé si ustedes coincidan conmigo, completamente aislada, sino completamente cada día más aislada. La vemos cada día más sola. Es un hecho
que ya Alejandro Moreno, que Marco Cortés, que el propio Jesús Zambrano, que no sé realmente para qué serviría cada uno de ellos, pero han empezado a buscar su propia sobrevivencia, por supuesto. Pero además de ellos está el caso de Santiago Krill, que también ya se hizo a un lado. Está el caso de varios corifeos comunicadores que en un principio elevaban a Xóchitl, gritaban a los cuatro vientos que era una gran candidata, que era brillante y demás, y que ahora poco a poquito han ido bajándole precisamente ese discurso triunfalista y han comenzado sobre todo a hablar, ¿no? De una candidata que no levanta, de una candidata que no ha logrado despegar, o de plano se inclinan por el tema de la elección de Estado, cuestionando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo último que ha dicho Xóchitl Gálvez para mostrarnos precisamente este negacionismo, el mismo negacionismo que vemos en la gente de la política en Guanajuato, es cuando dice, dejen de creerle a las encuestas, son puro cuento y aquí ya lo vimos. Desde Durango, recordó que en 2022 el PRI, PAN, PRD ganó las elecciones a pesar de ir abajo en las encuestas. Es muy tramposa la manera en cómo lo dice Xóchitl Gálvez, que bueno, a mí no me sorprende que Gálvez dé un discurso tramposo porque es lo que la caracteriza o la ha caracterizado en todo este tiempo. Me imagino su frustración de Gálvez al darse cuenta que uno fue utilizada literalmente por un grupo de interés al cual el presidente le vio la cara, ¿no? Y que le compraban la idea de que Gálvez los atemorizaba. Me imagino la frustración de Gálvez al darse cuenta que nadie le hace caso. Me imagino la frustración de Gálvez al darse cuenta que en el remotísimo caso de ganar sería simplemente un títere, sería simplemente un parapeto, sería alguien que estaría ahí públicamente dando la cara, pero totalmente manejada por los personajes que tiene a su alrededor. Una candidata que aun y cuando muchos anti-López Obradoristas, ni siquiera pro-Xóchitl, anti-López Obradoristas defiendan, es una candidata que no ha logrado estructurar un concepto claro de país, de campaña. Un día dice una cosa, otro día dice otra, eso ya lo hemos discutido mucho, pero todo esto se adereza con bailes infantiloides, con un discurso infantiloide que ha venido a, ¿cómo decirlo? Ha venido a, a enterrar las pocas posibilidades que ya de por sí tenía al inicio de esta campaña. Gálvez está quedando absolutamente sola y se va a quedar sola. Y se va a quedar porque a final de cuentas los gángsters que tiene alrededor, lo único que buscan es su propia sobrevivencia. Ella era un personaje desechable, como sus bailes. Un personaje que tenía que responder a ciertos intereses y no lo hizo. Llegó el momento de hacerla a un lado e invertir en la Ciudad de México con la finalidad sobre todo de tener mayor presencia en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este tipo de expresiones de Gálvez denotan una enorme y profunda desesperación ante una contienda que sabe perfectamente que tiene perdida y sobre todo ante una introspección que tiene que hacer sobre su carrera política, la cual me parece que vive el mayor de los ocasos. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, denle like, compártanlo por supuesto, déjenos su comentario, denle a la campanita, suscríbanse si hay chance, super chat, super gracias, si no, con todo lo demás, por supuesto. Les mando un fuerte abrazo y como siempre un gusto, como siempre un placer.